Hola compañeros, muy buenos días y bienvenidos a esta su tercera sesión en línea. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los actos jurídicos unilaterales. Creo, si me equivoco, háganlo saber a través de los comentarios, que ya quedó entendido lo que es el acto jurídico, el hecho jurídico y que estos dos son las fuentes de las cuales derivan las obligaciones. Recordemos que el acto jurídico es la manifestación externa de la voluntad unilateral o bilateral, cuyo fin directo consiste en engendrar con fundamento en una norma de derecho una situación jurídica particular consistente en la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Y desde la misma definición de acto jurídico ya podemos advertir que existen actos jurídicos bilaterales y actos jurídicos unilaterales. Los actos jurídicos bilaterales ya fueron advertidos en la parte de lo que es el contrato, que es un acuerdo de voluntades, y ahora vamos a hablar muy generalmente porque sus compañeros ya hicieron una exposición muy clara y muy puntual de lo que son los actos jurídicos unilaterales. Los actos jurídicos unilaterales, como ya lo habíamos mencionado, son la manifestación externa de una sola voluntad. No se requiere de esta bilateralidad para que se dé un acto jurídico. Y menciona el Código Civil que existen algunos actos jurídicos unilaterales como lo son la obligación derivada de la oferta al público. Imagínense que yo hago una oferta en una tienda a través de una promoción. Estoy manifestando mi voluntad para que las personas que así lo deseen se adhieran a lo que yo estoy ofertando, se están adhiriendo a mi única voluntad. Y dice aquí que el hecho de ofrecer al público bienes o servicios en determinado precio obliga a sostener su ofrecimiento. Claramente estamos ante la existencia de una obligación de carácter unilateral, porque al único que obliga es a la persona que ofrece al público. Pueden las personas decidir comprar o no el bien, el servicio, pero la única voluntad obligada en este caso es la de un individuo. También existe una promesa de recompensa. El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa alguna prestación en favor de quien llene determinada condición, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Es decir, yo digo, aquel que me traiga X cosa como recompensa, ya sea un bien, ya sea inclusive en ocasiones una persona, como lo ha hecho el mismo gobierno, se está obligando para con la persona que cumpla los requisitos a responder por una obligación. Y a su vez engendra en una persona que cumpla esos requisitos un derecho. A él no se le engendra ninguna clase de obligación, pero sí se crea una especie de derecho para reclamar el pago de esa recompensa. Y el artículo 7.6 dice que el que en términos del artículo anterior, es decir, el de promesa de recompensa, ejecutar el servicio pedido o llenase la condición señalada, podrá exigir el pago o la recompensa, es decir, tiene el derecho de exigir a lo que se comprometió la persona a través de una obligación. Y en su caso, puede existir una revocación. ¿A qué me refiero con esto? Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el promitente revocar su oferta siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que el ofrecimiento. Es decir, si yo ya hice público que voy a dar 1,000,000 de pesos para quien encuentre a mi perrito, cualesquiera que sea el nombre de este, y después de un tiempo advierto que no tengo la solvencia económica, tengo que informar por los mismos medios y en la misma proporción que ya no es válida esta oferta de recompensa. Y dice que en este caso el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio o cumplir la condición por la que se había ofrecido recompensa, tiene derecho a que se la reembolse. Es decir, una persona destinó un conjunto de bienes y un conjunto de capital humano, económico, financiero, encaminado a cumplir los requisitos de la recompensa, es decir, destiné 300,000 pesos para encontrar al perro fifí y al final se retiró esa oferta, pues tengo derecho a que se me restituya esa cantidad que yo ya había erogado. Estos son los actos jurídicos unilaterales a los cuales nos hace referencia nuestro Código Civil. También se habla de una promesa de recompensa con plazo. Si se hubiese señalado un plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente su ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo. Es decir,
yo doy un plazo determinado. No me puedo retractar durante ese plazo porque ya lo estoy señalando de inicio. Varios ejecutantes del acto objeto de recompensa. ¿Qué pasa si varias personas cumplen con las condiciones señaladas? El artículo 7.109 nos dice que si el acto señalado por el promitente fuese ejecutado por más de un individuo, tendrá derecho a la recompensa primero. El primero que ejecutare la obra o cumpliese la condición. El primero por defecto es el que tiene el derecho. 2. En caso de que la ejecución sea simultánea o varios llenen al mismo tiempo la condición, se repartirá la recompensa por partes iguales. Resulta que 2 personas lo encontraron, lo agarraron, pero fue simultáneo. A ambas personas les toca una parte correspondiente de la recompensa. Y dice que para el caso de que la recompensa no fuese divisible, se sorteará entre los interesados. A lo mejor la recompensa fue un automóvil que no es divisible, no te puedo dar medio coche a cada quien. En ese caso se va a sortear. Fijación forzosa de plazo. En los concursos que haya promesa de recompensa para los que llenen ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo, es decir, que siempre que se ofrezca una recompensa se tiene que ofrecer un plazo de tiempo para que ésta pueda ser cumplida. Y por cuanto hace al derecho a decidir al recompensado, el promitente tiene derecho de designar a la persona que deba decidir a quién o quiénes de los concursantes se otorga la recompensa. Es decir, es uno de los derechos, en este caso, que a mí me corresponde como emisor de una oferta. Existe otra modalidad de un acto jurídico, que son los cuasicontratos. Ya hablamos de contratos, ya hablamos de actos unilaterales, ahora vamos a hablar de cuasicontratos, como un elemento que también genera obligaciones. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un contrato y un cuasicontrato? Miren, los cuasicontratos son los hechos voluntarios ilícitos que obligan a las partes sin que haya existido previamente un acuerdo de voluntades. Es decir, cumple los mismos efectos jurídicos que un contrato, pero en este caso específico un cuasicontrato no tiene como requisito el acuerdo de voluntades. Vamos a hablar de algunos cuasicontratos como lo son los siguientes. La gestión de negocio es un cuasicontrato. En la gestión de negocio es un cuasicontrato que consiste en que una persona se ocupe de los asuntos de otra sin haber un contrato de por medio y sin estar obligada a ello. Ya verán ustedes más adelante que existe un contrato de mandato, donde yo le digo a una persona o contrato los servicios de una persona para que haga en mi nombre de representación alguna especie de encomienda. Pero si no hago un contrato de por medio y sin embargo le estoy dando una encomienda a una persona para que se ocupe de mis asuntos, existe un cuasicontrato, porque a pesar de que no se cumplen los formalismos para que exista el contrato de mandato, sí se cumplen los requisitos para que exista una gestión de negocio. ¿Por qué? Porque existe un consentimiento a pesar de no existir un contrato y consecuentemente están generándose obligaciones. Aquí se menciona que el dueño de un asunto deberá cumplir la obligación que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos necesarios, además de los intereses correspondientes. Otro tipo de cuasicontrato es el cobro de lo indebido. Cuando una persona paga por error a otra, la ley obliga que el receptor de esos fondos deba restituirlos de forma inmediata. Yo le hice una transferencia electrónica a mi mamá y al momento de darme cuenta, advierto que no la hice a mi mamá, sino que la hice a una persona diversa. Esa persona me va a decir, yo no tengo ninguna obligación de devolverte el bien. Ojo, sí la hay, porque a pesar de que no fue un acuerdo de voluntades, es decir, él no manifestó su voluntad para que se le hiciera esa entrega de esa suma económica, sí existen las condiciones para que exista un cuasicontrato, es decir, una obligación que se cumple en función de que recibí algo que no estaba destinado para mí. ¿Por qué? Porque en ese caso existió una confusión o un error en la voluntad, porque mi voluntad era dárselo a mi mamá y en realidad a quien le llegó esa suma económica es una persona totalmente distinta. Y finalmente también generan obligaciones los actos ilícitos. Los actos ilícitos
se refieren a dos cosas: los delitos y los cuasidelitos. Por cuanto hace a los primeros actos, es decir, a los delitos, son actos u omisiones que sancionan las leyes penales. Los delitos, creo que todos sabemos a lo que se refieren, pero existe también una figura que se refiere a la parte un poquito más civil, que son los cuasidelitos. Y dice que son actos contrarios a la ley penal que causan daño a una persona, pero que se realizan sin intención de ofenderla. La ley ordena que quienes cometan estos cuasidelitos también deben reparar el daño. Y luego entonces, al deber reparar un daño, claramente existe una especie de obligación y por consiguiente un cuasicontrato. ¿Por qué? Porque se cumple esta parte teórica que dice que es un hecho voluntario ilícito, pero que obliga a una parte aunque no haya existido previamente un acuerdo de voluntades. Y precisamente respecto de la ilicitud vamos a hablar en este apartado. Los hechos ilícitos, y ustedes podrán decir, maestro, pero eso no lo vamos a ver en penal. Ojo, estoy hablando de hechos ilícitos, más no ilegales. A modo simplista, una diferencia entre ilicitud e ilegalidad es que la ilegalidad es algo que es fuera de la ley y la ilicitud es algo que está contrario a la ley. En este sentido, la ilegalidad es sancionada por las normas penales y la ilicitud por defecto también suele ser vinculado con las normas penales, pero existen algunos casos en los cuales estos hechos ilícitos también generan obligaciones de naturaleza civil.